Bien, bueno, pues bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la sesión. Esta sesión es una sesión pública. Es una sesión que corresponde al programa de titulación. Es un programa especial para la titulación, por un programa para egresados de la licenciatura de Administración Educativa que lleva por título el programa de capacitación o de profesionalización, la gestión de la inteligencia emocional en las organizaciones. Este es el módulo 4, es la primera sesión que lleva por título la gestión de los riesgos psicosociales en las organizaciones. La sesión del día de hoy vamos a atender los conceptos fundamentales que son la salud psicosocial en las organizaciones. Entonces, bien, bueno, pues antes de empezar, voy a apoyarme en una presentación de PowerPoint. Bueno, aquí están los datos. Vamos a ver el tema, básicamente los fundamentos de la salud psicosocial en las organizaciones. Lo que queremos discutir el día de hoy, con el propósito de que se comprendan los elementos, los conceptos fundamentales del análisis de los riesgos psicosociales en las organizaciones, vamos a describir, a comprender las definiciones fundamentales pues, de salud laboral, de riesgo psicosocial, bueno, de riesgo de salud psicosocial y todos los aspectos que pueden converger para que estos elementos se presenten en las organizaciones o en su ausencia se generen condiciones para un desarrollo laboral y profesional saludable en las personas que les permita contar con un espacio de realización, desarrollo y de satisfacción personal. Bien, ese es el tema del día de hoy. Vamos a iniciar. La propuesta que les voy a hacer es iniciar con un video que tiene que ver con lo que está pasando actualmente con el personal de salud en la pandemia de COVID-19. Vamos a ver cómo justamente es un elemento a analizar desde el punto de vista de la salud psicosocial de las organizaciones en general, de la salud laboral, y lo vamos a retomar después en la discusión. Entonces les pido por favor que pues escuchen y vean con atención. Dura pocos minutos, pero quisiera que lo analicen para que en cuanto termine les plantee algunas preguntas y a partir de esas preguntas vamos a intentar o tratar de desarrollar los conceptos fundamentales de lo que sería la salud psicosocial en el trabajo. Entonces, bueno, les voy a compartir el video. Perdón, me equivoqué de pantalla. Nuevamente les voy a compartir. Déjenme verificar que tenga ya el video. Ahí está. Listo para empezar. Listo. Si no se escuchara, por favor me avisan para que resolvamos el problema. El miedo. Sobre todo el miedo de enfrentarte a algo que no conoces. Que tú te encontrabas con pacientes que te venían sonriendo, hablando, o quizás que tú le estabas dando la cena a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche esa persona le estabas intubando corriendo y deprisa. Cualquiera que trabaje en sanidad has tenido situaciones horribles, pero no es todos los pacientes, toda la situación que les envuelve, la soledad. A la hora de hablar con la familia, a la hora de decirles no te preocupes, tranquila, pero a lo mejor colgabas con esa persona y te echabas a llorar. Y venía tu compañera que acababa de hablar con esa madre, ese padre, ese hijo, y se echaba a llorar porque decía, jolines, ¿qué le digo para que se sienta mejor? Y uno detrás de otro. Tenías que tomar todo tipo de medidas excepcionales y pensar, aún me quedaré corta, y te sentías muy vulnerable en el sentido de entras, pero no sabes en 14 días si voy a estar allí. Más luego, claro, el hecho de que tú llegabas a tu casa y no podías estar en contacto con tu familia, no podías estar en contacto incluso con tu pareja. En una misma casa muy pequeña, yo vivo con mi pareja, el hecho de decir, no, tú vives en el salón y yo vivo en mi habitación, por miedo a contagiarle, por miedo a contagiar a más gente y decir que no pase lo que yo estoy viendo que la gente está pasando. Mis suegros cogieron el COVID en Benidorm y luego veías aquí que venían pacientes de esa misma zona que estaban muriéndose. Entonces decías, jolines, por favor, que no sean ellos. No nos hemos considerado nunca héroes. Ese es mi trabajo y es mi día a día. ¿Sensación de que estábamos librando una guerra? Sí.
porque éramos como que nos lanzaban con el desconocimiento, nos lanzaban allá al campo de batalla sin balas. Mucho estrés, mucha ansiedad, recuerdo los primeros turnos, mucho grito. En la unidad de cuidados intensivos hay mucho ruido, muchas bombas, respiradores, muchas máquinas. Y el hecho de soñar con esas máquinas y que no llegabas, o soñar con esas máquinas y que te hacían ese miedo de que, por favor, que no se pare esta persona, soñabas con eso. Incluso ahora, nosotros ahora estamos trabajando con pacientes COVID. Tengo compañeras que siguen con insomnio, siguen con pesadillas, siguen con la habilidad emocional que te dicen, es que yo sigo llorando, estoy en casa y me echo a llorar. Y yo sé que hoy en día a lo mejor todavía no tenemos el 100% de las secuelas que psicológicamente vamos a tener que soportar, porque todavía no hemos aterrizado. No se escucha, profesor, disculpe. Gracias por el aviso, no me estaba escuchando, olvidé encender el micrófono. Bien, les decía, bueno, este es el video, y pues más allá de la información que hemos estado conociendo sobre la realidad en las organizaciones de salud en México, pues a partir de esta pandemia que pues nadie esperaba y no se tenían preparadas, pues aquí lo importante es que nos da un ejemplo muy claro de la complejidad de la salud laboral. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor, porque se mete la pantalla de sus computadoras a la transmisión, y bueno, y sus nombres. Bien, entonces, bueno, les estaba comentando que si me quieren hacer una pregunta ahorita por el chat, la vamos a ir trabajando, me mandan la pregunta y se las voy contestando, pero bueno, las preguntas o el análisis que queremos hacer de este video es una realidad que estamos viviendo, y nos refleja la complejidad de las afectaciones de salud que está padeciendo justamente el personal de este sector, del sector público y del sector de la salud en todo el mundo, ¿no? Uno, la salud no solamente es un factor que tiene que ver con las condiciones físicas. Ahí hay riesgos claramente físicos de enfermedad, ¿no? Es decir, un personal de salud que está en un área COVID tiene un riesgo claro de contagiarse de una enfermedad que le puede inclusive causar la muerte bajo ciertas circunstancias de riesgo, ¿no? Bien, pues ese es un peligro, es un riesgo claro a la salud debido a una condición física. Si algo no está debidamente dispuesto en una organización de salud, si las personas no tienen cubreboca, la sanidad, los guantes, los elementos necesarios, los elementos físicos para proteger su salud, van a enfermar. Esto puede suceder en cualquier tipo de organización para muchos otros temas, ¿no? La disposición de materiales peligrosos, ácidos, elementos contaminantes que pueden afectar la salud, es un elemento de riesgo de la salud. Pero hay otros elementos que son justamente los que destaca el video. Los elementos que tienen que ver con la cuestión emocional. Las personas se sienten rebasadas por la complejidad del problema. Hay problemas que no pueden resolver. Van a sus casas y ya no tienen una salud psicosocial porque llegan angustiados. Lo que debería de ser un espacio de satisfacción laboral, es decir, el trabajo debe ser un espacio en el cual una persona que hace su trabajo bien y hace lo que le gusta, debe sentir la satisfacción de haber hecho algo bueno, algo útil, más en el sector de salud, que es muy palpable, como en la educación, es muy palpable cuando nosotros sentimos la satisfacción de que estamos logrando sembrar algo en una vida. En el sector de salud seguramente es muy parecido cuando un médico, una enfermera, un profesional de salud se da cuenta que puede afectar la vida de alguien positivamente. Entonces eso les da mucha satisfacción. Cuando eso desaparece, la percepción de lograr un desarrollo personal y profesional a través del trabajo desaparece y se convierte en una emoción, en un sentimiento negativo, angustia, miedo, por ejemplo. La persona empieza a enfermar. Empieza a enfermar por múltiples vías, ¿no? Porque también después del miedo, de la angustia, vienen otros elementos, del estrés también, vamos a ver el tema del estrés, pero estos elementos pues pueden llevar a las personas a episodios de insomnio, a inclusive trastornos hormonales,
a episodios de enfermedades neuronales, ¿no? También a episodios que los pueden llevar a otro tipo de elementos de riesgo, como son las adicciones, el alcohol, las drogas, el abuso de la promiscuidad sexual. Todos estos elementos van a poner en un mayor riesgo a una persona de enfermarse. Finalmente, sí se trata de la salud de las personas, pero que puede afectarse a través de elementos psicosociales, ¿no? Es decir, y vamos a ver que hay otros elementos, ¿no? Estos son los elementos que de forma contingente hoy en día están viviendo el personal de la salud, y las preguntas son básicamente las que vamos a trabajar de forma transversal. ¿Cuáles son los condicionantes para que una persona en una organización o un conjunto de personas en una organización no logren tener un trabajo o desarrollar su trabajo de tal manera que sea completamente satisfactorio y se convierta en un proceso de desarrollo personal? Es decir, si ya no es un desarrollo, si ya no me estoy sintiendo a gusto, si me empiezo a sentir enojado, me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir estresado, eso me va a enfermar. Ya no es saludable, ya no me estoy sintiendo en un espacio que me permite desarrollarme como persona a través del ejercicio profesional o de la actividad laboral que yo elijo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son estos elementos? Si alguien quiere participar a través del chat, voy viendo sus participaciones y pues vamos a ir retomando, voy a retomar la presentación que tengo. Ya la deben estar viendo. Aquí tengo algunas participaciones en el chat. Bueno, era de que no se escuchaba, ya se resolvió. Bien, pues como les decía, este es el módulo 4 del programa de actualización profesional, gestión de la inteligencia emocional en las organizaciones. Y bueno, de esto, este es solamente la carátula. Vamos a ver entonces la definición, por lo tanto, de salud en las organizaciones. La salud en las organizaciones, como podemos ver a través de la problematización que nos plantea el video, la salud del personal de salud no depende solamente de que las personas tengan una vida sana, hagan ejercicio, tomen medicamentos, es decir, no depende solamente de eso. En un principio podría parecer que la salud en las organizaciones se refiere a pues, ponerles un gimnasio a los empleados, a ponerles un comedor con comida saludable, o darles un curso de capacitación de cómo alimentarse bien, de qué ejercicios realizar, de cuánta sal deben comer. Esa es una parte de la salud, pero aun cuando una persona se cuide de forma individual, físicamente, cuide su persona, su cuerpo, puede enfermar si en la organización no encuentra las condiciones, uno, físicas, es decir, no hay elementos que protejan su salud. Puede estar muy bien alimentado, hacer ejercicio, cuidarse muy bien, pero si entra a un espacio donde hay una fuga, por ejemplo, de un gas tóxico, la persona va a enfermar, ¿no? Ese es uno de los principales elementos, pero no es el único. Es decir, ya eso, de por sí, eso impediría que una persona tenga un espacio donde pueda desarrollarse de forma saludable, ¿no? Ahora, también parece que cuando hablamos de salud en las organizaciones, hablamos entonces también de prevenir riesgos como accidentes de este tipo, riesgos como la exposición de las personas a elementos que los puedan enfermar, contaminar, lesionar, pero no es suficiente. Vamos a ver que la salud también tiene que ver con elementos que a través del estrés, la depresión, a través de reacciones emocionales los pueden llevar a enfermar. Si, por ejemplo, la interacción en la organización es altamente estresante, las jerarquías son totalmente dominantes, entonces las personas en la organización pueden empezar a desarrollar miedo, pueden empezar a desarrollar enojo, pueden empezar a desarrollar estrés, ¿no? Inclusive, cuando a las personas no se les exige suficiente, ¿no? Si cuando a una persona no se le piden cosas, eso se llama subtrabajo, ¿no? En algunas organizaciones gubernamentales, que no quiero mencionar, no viene al caso, en algunas organizaciones gubernamentales, intencionalmente las personas dicen, vamos a congelar a fulano para que renuncie. Es decir, es emocionalmente muy desgastante que una persona teniendo competencias, teniendo habilidades profesionales, se le tenga sentado en un escritorio sin hacer nada, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas condiciones empiezan a enfermar a la persona, empiezan a tener cuadros de gastritis, dolor de cabeza, insomnio, y tarde o temprano eso se va convirtiendo en una enfermedad mayor, ¿no? Puede terminar en enfermedades neuronales, como vamos a ver adelante. Ahora bien, de todas maneras, una buena interacción, un buen liderazgo, como lo que ustedes vieron ya en el módulo de liderazgo resiliente con Manuel Campiña,
tampoco sería totalmente suficiente. Podemos tener buenas relaciones, buen liderazgo, una buena integración del trabajo en equipo, una buena asignación de tareas correspondiente a las competencias de las personas y aún así todavía tener problemas de salud en las organizaciones, porque podemos estar hablando ya de cuadros donde las personas tengan alguna percepción subjetiva sobre su participación en el trabajo, ¿no? Déjenme dejar de compartir porque de repente creo que empieza a aburrir la diapositiva y a lo mejor la gesticulación que estoy haciendo ilustra un poco mejor que la imagen que tenía ahí puesta. Pero continúo. De repente una persona puede sentir que está siendo discriminada, por ejemplo. El famoso bullying laboral, que tiene que ver con el maltrato que las personas pueden recibir por tener preferencias sexuales diferentes, pertenecer a una religión distinta, tener creencias ideológicas diferentes a las de la mayoría, pertenecer a un estrato social o a o tener características raciales específicas, pues todo eso que puede terminar en elementos que, pues por una parte se entenderían como discriminación, pero también pueden estar ocultos en otras manifestaciones como el aislamiento, ¿no? Como la falta de convivencia, evitar a la persona, pues todos estos elementos pues también generan nuevamente efectos emocionales. Las personas pueden sentirse enojadas o tristes, ¿no? O discriminadas, que es una emoción muy particular, y entonces eso nuevamente desencadena estos acontecimientos que, bueno, vamos a explicar con un poquito más de definiciones, por lo menos más definiciones más académicas, pero ahorita es el planteamiento, ¿no? Es decir, intuitivo. Aún así, fíjense bien, podemos decir, no, pues vamos a poner un sistema de reglas, unas políticas, un mecanismo de denuncia y de atención a actos de discriminación que de por sí no son legales, están protegidos por la Constitución, de respeto estricto a los derechos humanos de las personas, que nadie por ser mujer, nadie por tener una religión distinta, nadie por pertenecer a un estrato socioeconómico distinto sea discriminado, porque eso atenta con los derechos fundamentales de una persona, por lo menos en muchos países y entre ellos México. Bueno, aún así, podríamos tener, fíjense todo lo que hemos estado avanzando, es que podemos estar resolviendo. Aún así las personas pueden sentirse subjetivamente afectadas cuando, por ejemplo, no sienten cierta equidad, por ejemplo, en el trabajo que están realizando, ¿no? Si una persona asume, por ejemplo, que a alguien más le dieron un ascenso, pero ignoraron su capacidad, ¿no? Empieza a deprimirse. Por ejemplo, ¿no? Si las reglas no son claras, ese es otro punto. Si las reglas sobre cómo una persona debe trabajar, entregar su trabajo, ¿no? Cómo puede ascender, cómo puede movilizarse, cómo puede obtener los beneficios organizacionales en términos de prestaciones, permisos, actividades adicionales, beneficios que puede dar la organización. Si no están las reglas muy claras, una persona puede sentirse que no está siendo tratada con justicia, ¿no? O que no se están reconociendo sus aptitudes, sus aportaciones, sus competencias, y eso nuevamente, ¿no? Ahorita vamos a ver todo lo que desencadena, puede desencadenar en un problema de salud psicosocial. Finalmente, ¿no? El tema del estrés. Si alguien dirá, pues el estrés es inevitable, pues posiblemente, pero hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Vamos aquí a definir el estrés, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, como la percepción de que nos rebasa nuestras capacidades lo que se está solicitando. Cuando una persona siente estrés es porque tiene un trabajo que percibe que le va a salir mal, que siente que puede ser sancionado, que siente que no va a lograr, por ejemplo, llegar a tiempo a checar una tarjeta de entrada, ¿no? Todos esos elementos son fuente de estrés negativa, ¿no? El estrés, finalmente, aunque tuviéramos un buen liderazgo, aunque tuviéramos claras reglas para el respeto de los derechos humanos, denuncias, mecanismos de defensa dentro de la organización, aunque tuviéramos claramente mecanismos, reglas claras sobre los ascensos, en la obtención de beneficios, cómo se hace una propuesta, cómo se evalúa, cómo se considera, cómo se contesta un argumento sobre si es viable o no la propuesta que se está haciendo. Sí, todo eso podríamos tener, y aún así una persona puede tener una enfermedad psicosocial por el estrés que está viviendo, ¿no? Entonces tendríamos que eliminar en lo posible la mayor cantidad de elementos que pueden estar causando el estrés. Ahora, antes de empezar con las definiciones, que nos empezará a hacer intento terminar la sesión de hoy con un mapa mucho más claro de todo esto que estoy diciendo,
es decir, que lo dije de alguna manera con un orden, pero todavía no es un mapa muy claro de definiciones. Bueno, pues antes de empezar, ¿por qué sería importante? Que esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué un hospital COVID le sería importante que sus médicos estén psicosocialmente sanos? No solamente sanos, bueno, es que si no están psicosocialmente sanos van a enfermar, o sea, tampoco va a haber una salud física, ¿no? ¿Por qué tendría que haber una salud organizacional, salud laboral en las organizaciones de salud pública en México, ¿no? Y la respuesta, pues bueno, intuitivamente, si quieren alguien tiene alguna idea que quiera compartir, aquí los sigo leyendo en el chat, más bien los sigo esperando, ¿no? A que me hagan alguna pregunta. Bien, pues las respuestas intuitivas son justamente las respuestas, ¿no? Es decir, una persona que está enferma es una persona que no es productiva. Una persona que está enojada es una persona que no va a colaborar con un equipo de trabajo. Una persona que está triste es una persona que no va a ser innovadora, que no va a ser creativa. Una persona que se siente tratada injustamente es una persona que también va a resistirse a la autoridad, va a tratar de señalar los defectos de otras personas y va a ser difícil que se incorpore en un espacio de trabajo, ¿no? De colaboración. Entonces, en síntesis, ¿no? Bueno, simplemente una persona que termina enfermando después de todos estos elementos que anuncio, de enojo, molestia, percepción de inequidad, termina enfermando con gastritis, pues tiene que ir al doctor, pedir licencia, no va a trabajar. Una persona que termina enfermando de alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, pues termina, pues obviamente, o psicológica, termina obviamente afectando la interacción con otros, ¿no? Así, la interacción con los demás va a ser violenta, el estrés puede generar escenarios que potencialmente van a aumentar la violencia en las relaciones de las personas. Es decir, la organización se convierte en un espacio que reproduce su perjuicio, es decir, se vuelve aún un espacio de mayor enfermedad y empieza a contaminar y a generar un espacio de mayor enfermedad hacia otras personas. Se vuelven menos productivas, ¿no? Es decir, peso por peso, lo que la empresa o la organización invierte en los salarios y prestaciones de sus colaboradores se vuelve con una tasa de retorno cada vez menor porque no es productivo. Es decir, lo que vemos en este video es que vemos médicos, enfermeras, personal de salud, que a pesar de que hacen su mejor esfuerzo, en algún punto se quiebran por cansancio, se quiebran por miedo, se quiebran por angustia, se quiebran por preocupación o por enfermedad, derivado de uno o del riesgo físico o del riesgo psicosocial o emocional que están viviendo, ¿no? Y entonces la capacidad del sistema de salud de seguir atendiendo a más pacientes disminuye o empieza a ser aún más deficiente. Dije aún más deficiente porque estoy pensando en sistemas de salud que no son muy perfectos, pero bueno, hay lugares donde sí son mejores y serían deficientes, ¿no? Bien, aquí nos comenta la compañera Yola, también por falta de personal e insumos. Claro, esa es una de las, vamos a ver, es una fuente de estrés, ¿no? Es decir, si me piden un trabajo y no tengo los recursos o los recursos tecnológicos o los softwares o los materiales para realizarlo, pero me lo están exigiendo, entonces va a surgir esa percepción de que posiblemente no voy a cumplir y entonces genera estrés, ¿no? Si me piden que en un equipo de trabajo de 3 personas hagamos lo que se debería hacer con un equipo de 100, bueno, de 100 exageré, de 5, pues vamos a sentir la percepción subjetiva de que no vamos a lograr cumplir o que va a ser muy difícil, y entonces surge el estrés, y entonces aún si cumplimos con estrés y por lo tanto nos va a hacer una afectación física, una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, dice Dulce, por ejemplo, también por la falta de compromiso de los compañeros, generando un mal ambiente laboral. Por supuesto, pero es lo que estamos hablando, es decir, si hay bullying, ¿no? Si hay maltrato, si hay personas que están interactuando con otros de forma inadecuada y la organización no tiene los medios para que con reglas claras las personas puedan salvaguardar su integridad, evitar por lo menos y procurar que pues sí se sancione a alguien que está discriminando, a alguien que está acosando sexualmente a una compañera. Eso es una fuente terrible, sobre todo cuando se ejerce a través de la violencia sexual o cualquier tipo de violencia organizacional, se ejerce desde las estructuras jerárquicas superiores, genera un estrés que tarde o temprano termina enfermando a la persona, ¿no? O renuncia antes de que eso suceda, ¿no? Y la organización puede estar perdiendo capital humano valioso. Pues todo, efectivamente, eso tiene que ver con elementos que pueden controlarse por lo menos de mejor manera teniendo un esquema de reglas, ¿no?
pero digamos que es muy fácil echarle la culpa y decir, no, pues es que hay personal negativo, ¿no? No, bueno, sí, pero pues veamos por qué es negativo, ¿no? Porque está enojado con la organización. Se siente inconforme, siente que está siendo sobreexplotado, que no se le reconoce lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, está estresado, por eso explota violentamente de repente. Es decir, eso es lo que necesitamos discutir, cómo crear un espacio donde una persona que no tenga un problema previo de salud socioemocional, ¿no? No lo encuentre ahí, o sea, no se produzca el ambiente que lleve a estos elementos que simplemente van a ir agravando, transmitiéndose a otras personas y a otras áreas, ¿no? Nos comenta Yola también que en un hospital también puede ser por el tipo de contrato que tenga el personal, pues es lo que estamos diciendo. Vamos a ver el estrés económico, por si es el caso, sí, el estrés económico, pero es parte del maltrato, es decir, una persona que no se le garantiza o no se le da certidumbre sobre si le vamos a pagar la siguiente quincena o no, pues ese es un tipo de presión, de estrés que la organización está generando porque pudiera no generarlo. Es decir, bueno, pues te vamos a dar certidumbre de la mejor forma o simplemente no te la damos y es un mecanismo de extorsión, ¿no? Yo no te doy certidumbre para sacarte el mayor cantidad de trabajo posible y eso te genera un gran estrés, ¿no? Para mí nos dice Saraí, por una falta de estructura, de incentivos económicos y emocionales, efectivamente, esto es justamente lo que estamos hablando de las reglas, los mecanismos que pueden generar equidad o la percepción de equidad en una organización, pues a través de cómo se te reconoce el trabajo, tu esfuerzo, cómo se distribuyen esos incentivos, pues a partir de elementos más bien objetivos y no simplemente de las relaciones que puedas generar con las personas, que eso es lo que genera las percepciones de inequidad, ¿no? Yadira también, por el desconocimiento, por ejemplo, del COVID, no se tenía información, pues claro, y esos son los riesgos físicos, ¿no? Es decir, si no tenemos las medidas físicas preventivas, que en el caso del COVID, pues no lo conocíamos, fue un riesgo emergente, un riesgo a la salud emergente, pues ese fue uno de los elementos que, claro, es difícil culpar a una organización si no tiene el conocimiento, pero el desconocimiento pues genera estos problemas de salud también, efectivamente, ¿no? Una vez que el empleado ha sufrido, nos dice Alfredo, ha sufrido el estrés laboral, desencadena una enfermedad aún reconociendo que fue por el ambiente laboral. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues se recomienda atenderse, ¿no? Ahorita vamos a ver, bueno, es parte, no hoy, pero sí lo vamos a ver en este módulo, pues ¿qué se recomienda cuando una persona ya dice, pues aquí el estrés es tan alto que ya me enfermé? Pues se recomienda atenderse, ¿no? Tiene que haber una atención a la salud psicosocial o a la salud física cuando ya llegó a ese nivel o a ambas para que no se reproduzca, ¿no? Bien, vamos a continuar con la exposición. Yo los sigo leyendo. Creo que me salté a Cintia. Déjenme recuperar. Dice que el personal no tenga un rol o una responsabilidad bien definida, por supuesto. Eso lo voy a ver en un momento más. La ambigüedad, ¿no? Es decir, como te pueden pedir una cosa, te pueden pedir otra. La ambigüedad genera también una incertidumbre y la incertidumbre genera estrés, ¿no? Vamos a verlo ahorita en un momento. Ese es un tema, de hecho, de los temas importantes en el tema de la salud psicosocial. Bien, pues ya habíamos planteado esto. Déjenme ponerlo en pantalla completa. Ahora bien, ya vimos lo que es entonces la salud psicosocial. Vamos a empezar ya con las definiciones. Bueno, la primera definición es lo que sería la salud organizacional, ¿no? La salud organizacional es un espacio que incluye todos los elementos físicos, relacionales, estructura y jerarquía y de percepciones entre las personas de que es un espacio adecuado para su desarrollo profesional y por lo tanto fuente de satisfacción por el trabajo que desarrollan, ¿no? Eso debe de ser, esa es la definición de salud, ese es un espacio organizacional saludable. Ahora, ¿cuáles son los riesgos a esta salud? Pues vamos a entender por riesgo, primero que el riesgo es algo distinto al peligro, ¿no? Como lo define la Organización Internacional del Trabajo, el riesgo es un elemento o un conjunto de elementos que al estar presentes en una organización, en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución de la salud laboral, es decir, puede ser un aspecto físico que afecte la salud de una persona porque no hay los mecanismos de protección y lo pone en riesgo, o puede ser un aspecto relacional de estructura, de reglas, de procedimientos o de mecanismos de interacción que haga que la persona genere pues o un riesgo físico a un accidente, a una enfermedad, o un riesgo emocional o estrés o
depresión que lo lleve a un malestar emocional en principio y posiblemente a una enfermedad de otro tipo después, ¿no? Pero en principio el malestar ya va a generar un espacio no saludable en la organización. Eso es lo que tenemos que entender, o por lo menos es la definición de la Organización Internacional del Trabajo sobre lo que es un riesgo. Pero es distinto al peligro. Cuando una persona se pone en peligro, ¿no?, es cuando no tomamos en consideración la prevención de los aspectos. Es decir, pues si yo salgo, pues retomando el tema del COVID, si yo salgo a la calle, voy al metro, al supermercado, a hacer actividades en lugares altamente concurridos y no uso mi cubrebocas, además no me fui a vacunar porque ideológicamente no comparto la idea de las vacunas, bueno, me estoy poniendo en peligro, ¿no? Eso es diferente al riesgo. El riesgo no lo podemos controlar, lo podemos administrar. Es decir, aún con el cubrebocas, aún con mi vacuna, tenemos riesgos de ser contagiados. ¿Por qué? Porque el factor está presente. Es decir, el virus está presente en el ambiente. Cada día hay muchos contagiados, ¿no? 15,000, en los últimos días, las semanas, 15,000, 20,000, 18,000, a veces baja a 10,000, pero pues cada día hay miles de enfermos que potencialmente pueden estar poniendo en riesgo a otras personas, ¿no? Al ser potencialmente transmisores del virus, ¿no? Ese es el riesgo que está el factor presente, ¿no? Ahora, hacer que el riesgo no se convierta en peligro es lo que tenemos que hacer. Es decir, que tengamos riesgo de enfermedad por COVID no quiere decir que nos tenga que dar COVID, ¿no? Ahora, si yo me pongo en peligro, tarde o temprano me va a dar COVID, ¿no? Si yo entro a trabajar en un ambiente donde se manejan, por ejemplo, gases tóxicos, químicos peligrosos, y no tomo las medidas de equipamiento, de protocolo adecuadas, pues me estoy poniendo en peligro, no en riesgo. El riesgo está presente. El riesgo está presente porque está el agente contaminante tóxico presente. Puedo controlar el riesgo si yo tomo las medidas de precaución. El riesgo está controlado. Está presente porque ahí está el factor de riesgo, ¿no? Está el factor contaminante. Pero me puedo poner en peligro si digo, no, pues yo no necesito el equipo, ¿no? Yo lo voy a manejar así, allá me estoy poniendo en peligro. Entonces, es una condición distinta, ¿no? El riesgo es identificar, aquí hay un riesgo, aquí hay un factor que puede poner en riesgo o que puede afectar la salud de una persona. Controlémoslo y evitemos, por lo tanto, en lo posible, que se convierta en algo, en un hecho real. El peligro es cuando no lo hacemos, ¿no? Está el factor, pero no tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Es decir, estamos en un espacio de altísimo estrés laboral, como es el caso de la salud, y no tomamos medidas, ¿no? No atendemos, por ejemplo, que es lo que pudiera pasar, no es el caso del video, pues ahí el testimonio del personal de salud es que decían que emocionalmente estaban siendo atendidos, es que algún programa de atención emocional había, ¿no? Ya sea con especialistas, ya sea con grupos de ayuda, la organización ponía a disposición, eso es atender el riesgo, ¿no? El factor ahí está, ¿no? Es decir, pues hay gente que muere todos los días y que genera un profundo efecto emocional en las personas. Bueno, además es una enfermedad que pues genera miedo en las personas cuando están trabajando con personas contaminadas o contagiadas con el virus. Entonces, bueno, pues entonces las personas emocionalmente se sienten mal. Entonces controlamos el riesgo a través de medidas que permitan controlarlos, tenerlo contenido. Si no lo hacemos, entonces simplemente las estamos poniendo en peligro, ¿no? Entonces, bueno, los factores, como está aquí, lo que vamos a llamar factores psicosociales, tienen que ver con la interacción entre el trabajo y el medio ambiente. Es decir, el trabajador tiene que realizar algunas cuestiones, pero no podemos evitar que haya un contexto en el cual trabajamos, no solamente físico, tengo que insistir en eso en todo momento, no solamente el contexto físico. Hay otras personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y que tenemos que interactuar, ¿no? Hay reglas, protocolos, procedimientos que se pueden o no seguir, ¿no? Hay mecanismos de control que tenemos que pueden estar supervisando. Todos esos elementos son los que nos referimos a el ambiente, ¿no? Entonces, como aquí dice, incluye las condiciones organizacionales, pero también la capacitación, bueno, la capacidad del trabajador,
Vamos a ver esto de si te ponen un trabajo que no corresponde a lo que tú sabes hacer, pues eso también es un factor de riesgo, ¿no? Es un elemento contextual que te puede poner en riesgo porque te va a generar estrés, ¿no? O te va a generar enojo, te va a generar alguna emoción negativa, ¿no? Pues bueno, bueno, obviamente incluye elementos culturales, ¿no? Aquí hablamos pues elementos que tendríamos que controlar, aunque estén profundamente arraigados en la sociedad, como puede ser el machismo, como puede ser la discriminación sexual, como puede ser la discriminación por factores o pertenencia a un grupo socioeconómico, ¿no? Algo así tenemos que también considerarlo, aunque esté arraigado en la cultura, pues eso afecta la salud de ciertos grupos de personas, ¿no? Y bueno, todo aquello que puede influir en la salud y en el rendimiento y satisfacción en el trabajo. Insisto con esto, es que el trabajo, en principio, debe entenderse como un espacio, una fuente de satisfacción de la vida de toda persona. Cuando eso no está sucediendo, tenemos que entender que hay que hacer un diagnóstico para identificar qué es lo que está afectando a la persona que ya no encuentra en su trabajo una fuente de satisfacción. Y no solamente por la idea de que, bueno, pues un trabajador contento va a ser más productivo, va a colaborar más, no. Ese es algo que va a suceder inevitablemente y qué bueno por las organizaciones que pues buscan una mayor productividad de sus trabajadores, pero no solamente por eso, sino porque evidentemente cuando una persona logra encontrar en su trabajo un espacio de satisfacción, es una persona que se va a desarrollar. Y si eso sucede con todas las personas, es una organización que es un espacio de desarrollo social colectivo. No solamente esa persona, del grupo social, incluyendo hasta en las empresas lucrativas, pues a los dueños de las organizaciones, ¿no? Y si eso sucede en todas las organizaciones, pues es una sociedad que en conjunto permite condiciones de desarrollo de las personas que habitan en ella y que coexisten con los demás. Bien, eso es entonces la definición de riesgo, que debo insistir, no estamos hablando de peligros. El peligro va a estar presente. Si queremos eliminar el peligro, es como cuando decimos, pues alguien te va a decir, bueno, pues si no te quieres enfermar, no salgas a la calle. Claro, pues sí, el riesgo siempre, el riesgo siempre va a existir, pero no voy a salir a ponerme en peligro. O sea, no voy a salir, como hay riesgo de que me enferme porque el virus está, entonces, pues deja de vivir, ¿no? Bueno, pues de algo te vas a morir. Bueno, es esa discusión entre riesgo y peligro, ¿no? Si quien ve el peligro igual que el riesgo, pues es el que sale descuidadamente a la calle sin protegerse, ¿no? Porque dice, bueno, pues siempre va a estar el virus y siempre tenemos riesgo de enfermarnos. Bueno, sí, pero tú ya no estás en una condición de riesgo, ya estás en una condición peligrosa, ¿no? Entonces, las cosas van a estar ahí, efectivamente. No podemos evitar que las condiciones contextuales que pueden generar enfermedad, que pueden generar afectaciones emocionales, que pueden generar afectaciones subjetivas de la apreciación de la posición de una persona respecto a otras, estén presentes, pero tenemos que controlarlos para que sea un riesgo administrado, como cuando salimos a la calle con los cubrebocas, nuestros guantes, nuestro alcohol, sana distancia, estamos controlando el riesgo. Y entonces la probabilidad de que nosotros nos enfermemos, si estamos controlando el riesgo, o sea, estamos controlando los factores que nos pueden poner en riesgo, esos factores ambientales, los controlamos con medidas adecuadas, entonces la probabilidad de que te enfermes por COVID es mucho menor a que si simplemente sales y te pones en peligro. Bien, si se entiende este elemento, pues entonces vamos a ver cuáles son las áreas de impacto cuando hablamos de riesgos psicosociales. Cuando hablamos de riesgos, voy aquí a separar. Hablamos de riesgos a la salud, pues en general hablamos, como lo dije, pues de muchos elementos físicos, de con qué elementos ambientales las personas interactúan, ¿no? Con elementos contaminantes, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí nos dice Rodrigo, dice, por falta de empatía, algunos jefes nunca se detienen a preguntar a sus empleados cómo se sienten, qué necesitan o si tienen problemas en su casa. Bueno, claro, sí, y no necesariamente es por falta de empatía, ¿no? Simplemente es porque no existe condiciones organizacionales que permitan a veces la interacción positiva entre las personas, ¿no? Es decir, si de repente, por eso tenemos que considerar el ambiente en su totalidad, porque fíjense bien, si la organización presiona al jefe y le genera un elevado estrés por el cumplimiento de un resultado, ese estrés lo va a transmitir a sus colaboradores, ¿no?
Entonces, sí es una cuestión organizacional, ¿no? Ya tenemos que empezar a pensar, digo, no digo que esté mal tu comentario, sí es el punto, pero también tenemos que hacer un diagnóstico en el cual no pensemos solamente en decir, a ver quién tiene la culpa, ¿no? Decir, es que él es una persona negativa, ¿no? Esta es una persona tóxica, ¿no? No, a ver, vamos a ver cuáles son los elementos organizacionales del medio que están produciendo los elementos que hacen que las personas caigan en estas conductas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un poco sobre los impactos. Ya dije, las cuestiones físicas tienen generalmente que ver, aunque no siempre, pero porque vamos a ver que hay cuestiones físicas que también afectan emocionalmente, pero bueno, generalmente tienen que ver con los riesgos físicos de enfermedad, es decir, sufrir un accidente, adquirir una enfermedad directamente, pero los factores psicosociales tienen estas consecuencias que pueden ser intermedias, pero en sí mismas ya son consecuencias que afectan la salud de la organización y de las personas, ¿no? Pueden ser consecuencias neuropsicológicas, es decir, enfermedades que tienen que ver ya con patologías neuronales, ¿no? Demasiado estrés pueden llevar a una persona realmente a tener una enfermedad de este tipo, ¿no? Condiciones, por ejemplo, de alta depresión, inclusive la depresión en sí misma puede ser ya en sí una enfermedad de este tipo, ¿no? Ahora, también hay consecuencias que son cognitivas, es decir, una persona que está en estrés, que está en desmotivación, pues es una persona que puede entrar en cuadros, por ejemplo, de insomnio y pues sus capacidades cognitivas se reducen sustancialmente. Ya es una persona que no se puede concentrar, que su memoria empieza a fallar por la falta de sueño, por el estrés en sí mismo, por la angustia, por el miedo, ¿no? No se concentra, comete errores, ¿no? Errores que cognitivamente podrían evitarse cuando una persona está alerta, está concentrada, tiene sus capacidades cognitivas de memoria, razonamiento adecuadamente organizadas y pues eso supone un estado de bienestar psicosocial adecuado para que todas estas capacidades cognitivas de la persona se desarrollen en plenitud. Cuando ya no estamos, si vemos personas que ya están teniendo problemas de concentración, de atención, de memoria, pues ya están en ese nivel, ¿no? De problemas, de consecuencias, y ya se está impactando el área cognitiva, ¿no? El área afectiva, pues un poco aquí hay un poco de lo que han estado comentando muchos de ustedes y muchas de ustedes, ¿no? Es decir, no es que la persona sea, bueno, sí puede ser que haya personas que pues por razones externas a la organización, transmitan, ¿no? Como dicen, malas vibras, ¿no? Que lleguen con mala actitud, ¿no? Y que a lo mejor la organización no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero tenemos que diagnosticar porque en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, sí es la organización la responsable de muchos trastornos afectivos al interior de la organización, ¿no? Ustedes no me van a creer, pero el 80% de las personas que, digamos, como decimos coloquialmente, nos caen gordas en nuestro trabajo, es por razones del propio trabajo, de la propia relación e interacción que el trabajo nos pone a hacer, ¿no? Porque las personas pueden estar estresadas, pueden estar afectadas de alguna forma cognitivamente, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, ya una afectación cognitiva y ya tiene problemas de memorización y su jefe le da una instrucción y no la cumple porque se le olvidó, va a haber un problema ahí, una relación ya no positiva posiblemente, porque va a llegar a un punto que tantas cosas que se le olvidan va a generar un estrés en el jefe. El jefe puede tener una reacción que ya va a afectar la parte afectiva, emocional, ¿no? O aspectos como los que estamos viendo en el video del COVID, ¿no? Para el personal de salud, el miedo, ¿no? A adquirir una enfermedad, ¿no? La angustia por no poder hacer más por las personas que están a punto de morir, ¿no? Por las familias que están esperando una respuesta, que están esperando una solución médica, ¿no? Eso emocionalmente tiene un efecto y pues tiene que ver con ese tipo de condiciones que podrían controlarse, dejar de dejarlas en condición de peligro y convertirlas en un riesgo controlado, ¿no? O conductuales, ¿no? También un poco lo que decíamos, ¿por qué las personas son violentas? No el tipo de violencia que pues es la que es causa de otras violencias, como puede ser el acoso, como puede ser la violencia moral, pero sí, digamos, las personas pueden reaccionar explosivamente
ante situaciones en las que consideran y que han sido tratadas injustamente, o ante condiciones de alto estrés, o ante condiciones donde las relaciones humanas no sean las mejores, o las estructuras organizacionales no les den espacios para salir, para encontrar una salida a lo que están haciendo, o como se ha dicho y atinadamente, pues el trabajo no corresponde a sus capacidades y les piden cosas que no pueden hacer. Entonces hay trastornos conductuales, ¿no? Entonces vamos de lo más, del impacto más grave al menos grave, pero es una escalera. Puede empezar con impactos conductuales que se van a convertir en afectivos, que van a terminar en cognitivos y terminan en una enfermedad neuropsicológica o en una enfermedad física, que puede ser gastritis, que puede ser hipertensión, que puede ser diabetes, que puede ser SIDA, que puede ser otras enfermedades indirectamente que se adquieren indirectamente, porque cuando una persona está afectada emocionalmente, cuando ya su espacio afectivo está emocionado, se siente deprimida, incurre en el consumo de drogas, ¿no? O es más vulnerable al consumo de drogas y se la puede llevar a una enfermedad, no solamente de adicción, sino una enfermedad como SIDA, como hepatitis, otras cosas que se adquieren y toda la causa raíz, como está de moda esa palabra, ¿no? Es un problema psicosocial, ¿no? Entonces, bueno, estos son los impactos, ¿no? Entonces ya vamos armando un poco el rompecabezas y vamos a ver ahora cuál es la perspectiva del estrés. La Organización Internacional del Trabajo tiene una perspectiva particular sobre los riesgos psicosociales. Yo estoy abordando una perspectiva pues lo más amplia posible para tener un mapa conceptualmente suficiente, pero digamos que el estrés es una de las causas que puede ser sintética, ¿no? Es decir, efectivamente, como es la perspectiva de la OIT, el estrés puede ser un elemento nodal en el cual si nosotros hacemos un diagnóstico de las causas de estrés, de los factores que pueden generar estrés en las personas, en sus ambientes laborales, podemos estar atendiendo pues un buen porcentaje de los elementos que pueden generar riesgos psicosociales, ¿no? La perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo es que el estrés, como está aquí señalado, surge por la percepción, es una percepción subjetiva, que tiene una persona de que sus capacidades o los retos que tiene al frente rebasan sus posibilidades o sus capacidades que puede resolver ante lo que el entorno le exige, ¿no? Es decir, una persona que no tiene las competencias y que le piden demasiado, pues se va a estresar. Una persona que al revés, no le piden nada y tiene competencias suficientes para colaborar en algo importante, se va a estresar. Una persona que le ponen límites imposibles o que le ponen trabajo sin recursos suficientes, sin un equipo de colaboradores suficiente, adecuado, con el perfil, con las competencias necesarias y percibe que puede fracasar, todo eso le va generando estrés. ¿Y por qué el estrés es un centro nodal desde la perspectiva de la OIT de los factores de riesgo psicosocial? Porque el estrés va a generar finalmente violencia, ¿no? Y bueno, y el estrés va a ser provocado por ritmos, puede ser provocado por un ritmo y organización del trabajo inadecuado. Es decir, ya sea que el ritmo sea muy alto, es decir, te piden muchas cosas en muy poco tiempo, o sea muy lento, nunca te piden nada y estás ahí nada más perdiendo el tiempo. O por la organización del trabajo. Las reglas no son claras, hay ambigüedad sobre cómo se entrega, cómo se hace, cómo es el procedimiento para lograr un buen resultado. Y los buenos resultados siempre son interpretaciones del momento, en vez de tener claridad de cómo se debe realizar el trabajo. Todas esas cosas van generando estrés, ¿no? También la percepción sobre el salario, es lo que alguien comentó por ahí, pues también, ¿no? Es decir, si una persona asume subjetivamente no está recibiendo un pago adecuado a la capacidad que tiene, entonces eso genera un estrés económico, ¿no? O simplemente porque pues el salario no le alcanza para sus necesidades más elementales, que sería el estrés económico más, digo, el más esencial en el sentido de que es el peor de los estreses económicos, ¿no? Es decir, porque pues digamos el salario debe alcanzar para alguien que tiene las competencias más básicas, debe alcanzar para pues sus elementos, para su sobrevivencia básica. Si no alcanzan ni para eso, pues hay efectivamente un estrés. Y un estrés porque además no podrá encontrar un trabajo que mejore su situación posiblemente, ¿no? Pero también alguien que tiene competencias
y percibe que lo que le están pagando no corresponde a lo que está aportando a la organización, empieza a tener ese estrés en el salario. Y todo esto va a desencadenar en actos pues de violencia, de incomodidad, de respuesta hacia la organización o hacia otros miembros de la organización, pues que ya no son adecuadas, a falta de colaboración con los fines que busca la organización o a colaborar con los equipos de trabajo, a integrarse correctamente en las actividades organizacionales. Entonces, el estrés, en esta perspectiva, constituye un elemento fundamental de un diagnóstico de las condiciones o de los factores de riesgo psicosocial. Ahora, hay un elemento adicional que le llamamos, bueno, es conocida por el autor que la propuso, la enfermedad de Burnout, o que también se conoce como quemarse en el trabajo. Es diferente al estrés, es diferente a lo que hemos dicho antes, porque esto no es que una persona se sienta enojada, sino es todo lo contrario. Es que una persona se siente decepcionada. Se define como el desánimo, la pérdida de motivación o interés en el trabajo que desempeña una persona. Cuando a la persona ya no le importa, ya no es una condición, fíjese que es una condición distinta al estrés. Ya es una persona que al contrario ya no se está estresando, más bien ya no le importa qué pase. Ya no tiene interés, no tiene motivación, no responde. Entonces estamos en una situación de insatisfacción laboral. Ya no está satisfecho con lo que está haciendo. No solamente no es satisfecho, sino no tiene interés. No le es ya ni siquiera importante, ¿no? Y eso se traduce generalmente más bien en cuadros depresivos. No en enfermedades derivadas del estrés, sino en enfermedades derivadas de la depresión. Es decir, el síndrome de Burnout o quemarse en el trabajo es un efecto o es un factor de riesgo laboral distinto al estrés, ¿no? Que también debe ser considerado. Y eso se genera cuando, por ejemplo, una persona encuentra que en la organización no cumple las expectativas de lo que él esperaba en el trabajo, ¿no? Ya sea porque le piden demasiado o porque le piden muy poco, o porque simplemente no es donde se sienta que se puede desarrollar laboralmente, ¿no? Porque el trabajo es monótono o hay subtrabajo. Es decir, no se le requieren todas sus competencias y por lo tanto asume que su trabajo es monótono, aburrido, que no es importante, que no aporta valor lo que está haciendo y entonces empieza a caer en un cuadro depresivo, ¿no? Cuando alguien subjetivamente asume que los demás tienen trabajos más interesantes, que lo que hacen otras personas tiene mayor impacto social, mayor relevancia, entonces empieza también a tener a construirse las bases de este cuadro. Cuando la persona asume o siente que está siendo tratada con inequidad. Y esto generalmente sucede por la falta de reglas, ¿no? Una persona que se esfuerza por un tiempo, pero ascienden al de al lado. ¿Por qué? Pues porque le caía mejor al que tomaba las decisiones y no había una regla para poder decir quién era el empleado que cumplió mejor, que tuvo las mejores propuestas, que tiene las competencias más adecuadas para el puesto. Pues en esa ausencia de reglas puede una persona sentir que fue tratada con inequidad, ¿no? La inequidad, esa percepción subjetiva de la inequidad, generalmente se puede salvar en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje de casos, cuando están las reglas claras, ¿no? Porque uno puede sentirse decepcionado o, digamos, sentir que no logró llegar a algo cuando las reglas estaban claras, pero tú sabes que no lo lograste, que te quedaste cerca, que lo intentaste, pero no llegaste, no cumpliste con los requisitos y tú reconoces que el que llegó sí los cumplió, ¿no? Es como cuando en un deporte, alguien en una carrera de velocidad, pues alguien llega antes que tú. Bueno, tú lo intentaste, pero no ganaste la medalla de oro, ¿no? Sin embargo, no te sientes con una percepción de que fuiste tratado injustamente. Entonces, las reglas evitan en la mayoría de los casos estas percepciones de inequidad. Igualmente el autoritarismo. Es decir, cuando una persona siente que no está haciendo, que no se toman en cuenta sus ideas, que simplemente hay imposiciones sobre las cosas, que él puede hacer cosas pero no se lo permiten, es decir, está en una estructura autoritaria, entonces pues también empieza a reproducir estos cuadros que generalmente llevan a la depresión. Y la enfermedad de Burnout es peligrosa porque un cuadro depresivo es la puerta a muchas otras enfermedades o a muchas otras conductas como las adicciones que ponen en un mayor riesgo a la persona de adquirir una enfermedad o de perjudicar su salud o simplemente llevarlo a patologías ya
psiquiátricas de otro nivel que ya son más difíciles de atender. De por sí, la depresión es un factor difícil de atender. Una vez que una persona cae en una depresión profunda, ya es difícil, requiere un tratamiento clínico para su recuperación. Bien, pues entonces, simplemente como ejemplo, porque bueno, lo que nos interesa por lo menos a las personas que estamos en este curso, pues es básicamente pues qué con las organizaciones educativas, aunque todo esto es aplicable a cualquier tipo de organización, desde organizaciones industriales, de la transformación hasta organizaciones de servicios, de la salud, el sector de seguridad. Y bueno, en el caso de las organizaciones de salud, pues bueno, de un estudio de España, porque en México no tenemos estos estudios todavía, ojalá pronto la Secretaría del Trabajo le dedique un poco de inversión a realizar análisis en las organizaciones, en las principales organizaciones del país para conocer qué está pasando, pero bueno, en la Fundación Estatal para la Prevención de los Riesgos Laborales en España se ha hecho un diagnóstico para los diferentes sectores. En el caso del sector educativo, encuentra 3 tipos de trastornos que son los que se constituyen como los que son los factores de riesgo a la salud organizacional. Y se asume que estos son porque se encuentran de forma sistemáticamente repetida en las organizaciones educativas de España, y supongo que eso seguramente pasa en las organizaciones educativas por el mimetismo organizacional que existe pues, de la mayoría de los países del mundo. Posiblemente haya variaciones, pero seguramente los trastornos foniátricos que tienen que ver con la voz, con el habla, pues es un trastorno, es un riesgo a la salud de las personas que es frecuente en las organizaciones educativas. ¿Por qué? Pues porque un docente vive de su palabra, vive de su voz, ¿no? Bueno, vive de mucho más que su voz, pero es parte es un órgano que utilizamos de forma muy intensa, muy intensiva todos los días, y entonces los trastornos foniátricos, ¿no? Es un elemento que se constituye como un espacio de diagnóstico para tratar de controlar los riesgos que pudiesen llevar a este tipo de trastornos. También los trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Es decir, tiene que ver con pues, que un docente, una persona que trabaja en el sector de la educación, pues generalmente está muchas horas de pie, pues generalmente tiene que pues, hacer movimientos, ¿no? Que van desgastando sus articulaciones, sobre todo de las rodillas, espalda y cadera, y esos son los trastornos que con mayor frecuencia se atienden en el personal de la educación. Pero bueno, no los desglosé aquí porque esos son los que tienen que ver de forma más cercana con aspectos, elementos físicos del trabajo que tienen que ser atendidos, pero que pues no son necesariamente los trastornos psicosociales. Estos son los que corresponden al aspecto psicosocial, que tiene que ver con trastornos derivados de la propia tarea. Es decir, según este estudio de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales de España, la propia tarea se refiere a la sobrecarga o infracarga, es decir, por debajo de las capacidades de la persona del trabajo. Una persona que tiene demasiado trabajo, una persona que tiene muy poco trabajo, o el trabajo está por debajo de su capacidad. Es decir, tendría capacidad, competencias para hacer cosas o tareas más sofisticadas, pero le pueden hacer tareas más elementales. Sí, puede ser los casos de una persona que tuviera doctorado, postdoctorado, capacidades de investigación, pero que lo pusieran como ayudante de investigador, ¿no? En vez de ser el titular de un proyecto de investigación. Está subvalorado lo que hace respecto a la competencia que tiene. Esa es la infra. Y la sobre es lo contrario. Es cuando a una persona se le exige, ya sea en cantidad, una mayor carga de trabajo o en competencias, resultados para los cuales no está capacitado, ¿no? Obviamente es fuente de estrés, ¿no? También la repetitividad, es decir, el trabajo monótono, lo que hablábamos, esto generalmente termina en síndrome de Burnout, perdón, en enfermedad de Burnout, ¿no? En quemarse en el trabajo, está repitiendo lo mismo, de forma monótona, termina por aburrir, termina por hacer a la persona entrar en un cuadro de depresión, ¿no? El ritmo de trabajo, cuando el ritmo de trabajo igualmente es muy acelerado o es muy lento, es decir, parece que estamos diciendo cosas extrañas, pero es verdad, el ritmo de trabajo debe ser el correcto para una persona. Es decir, que no sea tan acelerado que le genere la percepción de que no puede cumplir, pero que tampoco sea tan lento de que esté todo el día sentado en un escritorio o asignado a un espacio en el cual no haga nada, ¿no? Además de los aspectos físicos como iluminación, espacios para caminar, agua accesible, baños, etcétera, ¿no? Pero todo eso puede generar un síndrome de quemarse en el trabajo. También la responsabilidad en el puesto, es decir,
la exigencia, sobre todo cuando hay que hacer rendición de cuentas, la exigencia a ciertos resultados puede ser también un factor importante para que una persona tenga un riesgo psicosocial. Aquí tengo en los mensajes, Arturo dice que la inteligencia emocional evita caer en los excesos. Claro, sí, justo este diplomado podría dar, perdón, este no es un diplomado, este curso de especialización podría dar elementos para que las personas puedan asumir sus propias conductas que les permiten evitar, qué buena observación, que nosotros mismos podamos poder manejar correctamente los riesgos psicosociales a los que nos enfrentamos, ¿no? Pero, dice Rodrigo Rizzo, falta de empatía. Algunos jefes nunca se detienen a preguntar a los empleados cómo se sienten. Esto ya lo habíamos comentado, con los problemas en su casa. Bien, sí, otro elemento que tiene que ver con la propia tarea es el grado de atención. Es decir, cuando una persona requiere una gran capacidad de atención por periodos muy prolongados, también no es que le genere estrés. Si una persona siente que puede cumplir con el trabajo, que está de acuerdo con sus competencias, pero que ejerce demasiada atención, lo puede llevar a enfermar, ¿no? De aspectos físicos como gastritis, como pues simplemente el cansancio crónico puede derivarse de una elevada tensión laboral, ¿sí? Una concentración permanente por muchas horas. Esto es importante saberlo. Digo, hay aspectos de la salud laboral que hay que conocer con sus detalles, porque alguien diría, bueno, pero ¿por qué grado de atención? ¿Qué no tenemos que estar poniendo atención al trabajo todo el tiempo? Sí, pero entre más concentrado debas estar, más energía consumes. Está demostrado, consúltelo, y si alguien tiene una información distinta, la discutimos, pero creo que está demostrado que pensar consume el pensamiento, el ejercicio mental, consume más energía que el ejercicio físico. Pues una persona que tiene que estar haciendo procesos mentales intensos durante periodos muy largos, termina en agotamiento. Y eso es causa también de enfermedad psicosocial y física. Y bueno, la ausencia de autonomía. Una persona que no se le permite controlar su propio espacio de trabajo, no se le permite tomar decisiones sobre lo que él mismo debe hacer y cómo debe hacerlo, cómo organizar sus actividades, pues también le genera estrés, frustración y enfermedad de burnout. Bien, otros elementos, aparte de la propia tarea, que tienen que ver con trastornos psicosociales en las organizaciones educativas, son los trastornos clásicos, no quiere decir que no haya otros en organizaciones más específicas, pero uno son los estilos de dirección, ¿no? Lo que hemos estado comentando, el autoritarismo, pues la falta de un buen liderazgo, ¿no? Las formas de ejercer la autoridad de forma inadecuada que generen estrés, genera inconformidad, genera molestia, genera violencia en las personas, discriminación, etcétera, acoso, son elementos que en las organizaciones educativas hay que poner atención porque son causas clásicas de trastornos psicosociales. También los horarios de trabajo, eso pasa en muchas organizaciones, ¿no? Genera mucho estrés, sobre todo por cuando tiene consecuencias salariales. El conflicto y ambigüedad en el rol, algo que habíamos comentado aquí es donde les decía, pues es un factor importante, sobre todo en las organizaciones educativas, ¿no? Cuando el rol, es decir, la tarea que nos asignan, está en conflicto con otras, o hay ambigüedad, no está claro qué es lo que me toca hacer, ¿no? Entonces, eso también genera estrés, genera angustia, genera preocupación y todo eso va llevando a estas emociones que hacen que el espacio no sea saludable y las personas no logren tener un espacio de desarrollo profesional satisfactorio, ¿no? La promoción y movilidad en el trabajo, esto tiene que ver con esta percepción subjetiva de justicia y equidad, ¿no? La falta de reglas, esto, si en España sucede, estoy seguro que en México también sucede, esta percepción de que las personas son designadas en puestos, en cargos, en tareas, ¿no? No solamente en puestos específicos, sino se les asignan tareas que pueden ser más cómodas o más incómodas, pues de forma arbitraria, ¿no? Por la ausencia de reglas claras, de mecanismos de evaluación, de valoración de los resultados, hace que las personas generen enfermedades que tienen que ver con, pues con la molestia en primera, el enojo, el estrés y a veces también la depresión. La falta de formación, ¿no? Evidentemente, esto también es algo importante que sucede en una gran cantidad de organizaciones, no solamente las educativas. Cuando una persona no tiene la capacitación para hacer lo que le piden que haga, pues es una fuente importantísima de estrés. Es uno de los factores que más estrés genera.
Por eso la capacitación ha sido uno de los elementos cruciales en el desarrollo de toda política laboral en cualquier país. Una persona que no tiene la capacitación no solamente se pone no en riesgo, sino en peligro, porque cuando manipulas materiales peligrosos o maquinaria peligrosa y no tienes la capacitación, pues no solamente estás en riesgo, estás en peligro porque es muy probable que cometas un error. La capacitación también es un elemento de control de los riesgos en la salud de las personas y y obviamente también la salud psicosocial, porque pues les permite a las personas conocer, entender cómo pueden manipular las circunstancias, ¿no? La interacción con otros, por ejemplo, lo que justamente aquí estábamos comentando, pues el que en las organizaciones hubiera capacitación en el tema de la gestión de la inteligencia emocional en las organizaciones, es el tema que estamos trabajando en este curso de actualización. Pues si todas las organizaciones lo tuvieran, pues esa capacitación, esa formación les permitiría justamente protegerse de todos los espacios de riesgo psicosocial. Es decir, entender cuándo ya están en una interacción que deben manejarla de una forma distinta y evitar la violencia, evitar el conflicto, evitar entrar en roces, evitar discriminar y ser discriminado. Si entienden eso, ya salvan una gran cantidad de peligros de su salud. Y también los físicos. Una persona que no sabe operar correctamente una maquinaria y se le pone a operarla, no está en riesgo, está en peligro de que se lesione, ¿no? Entonces, la falta de formación, la capacitación, en el caso de las soluciones, ¿no? Es decir, cuando hay solución hablamos de capacitación, es un elemento fundamental para corregir los riesgos de la salud, no solamente psicosocial, sino también física, ¿no? Y bueno, finalmente, las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, cuando las personas no tienen esquemas adecuados de comunicación, de resolución de conflictos, a través de reglas claras de cómo resolverlo internamente en las organizaciones. Una organización que no tiene un mecanismo para denunciar, para encontrar una solución a problemas de discriminación, de bullying laboral, de acoso, ¿no? Pues se vuelve una situación en la que se tiene que resolver directamente en una relación interpersonal con otros, el hostigador con la persona hostigada, el bullying con la persona bulliada, y se vuelven espacios potencialmente de conflicto y de violencia naturales que podían resolverse a través de otros medios. Entonces, las relaciones interpersonales, en el caso de las organizaciones educativas, y creo en muchas organizaciones de otros sectores, también son un importante espacio de diagnóstico para entender cuáles son los riesgos psicosociales. Bien, pues aquí concluyo con la exposición oral, ¿no? Entonces, bueno, pues a los que nos están siguiendo en la transmisión, pues les agradezco. Esta es la exposición del tema de lo que sería la salud psicosocial en las organizaciones. Voy a cortar la transmisión y espero podamos hacer en otro momento una más de un tema igualmente interesante que pueda ser de utilidad pública para los que tienen interés en este tema.